Bueno, soy José Luis Miranda Mejía y les voy a hablar sobre mi examen oral. Este consta de 4 preguntas, entonces vamos a empezar con la primera. ¿Cuál es la importancia de la simulación computacional? Para mí, la simulación computacional es importante porque con esta podemos evitar riesgos de accidentes. Es decir, no sé, vamos a decir que en Ciudad de México se activa un volcán y podemos empezar a programar a decir, no, el volcán aquí, la resistencia del aire es tanto, los proyectiles pueden empezar tanto, su distancia recorrida será de tanto, ¿no? Entonces se evacuar esa zona de la distancia donde pueden llegar a ver proyectiles para evitar tantas muertes como no podría llegar a haber sido si no tuviéramos esta simulación, ¿no? También nos podría ayudar para a otros tipos de accidentes como terremotos, tsunamis, entre otros, ¿no? Para evitar tantas muertes. Y pues, en pocas palabras es eso. La segunda pregunta dice: ¿por qué MATLAB ha tenido una gran penetración en la academia como en la industria en el entorno de la simulación? Para mí, MATLAB ha tenido gran penetración porque es un lenguaje muy sencillo de utilizar, o sea, no es tan complicado como podría llegar a ser HTML o cosas así. Como dice, es para simular. Muchos programas no simulan o su forma de simular no es tan exacta como podría ser MATLAB. Y por lo que me ha platicado nuestro profe, él lo utilizó para hacer su tesis de electricidad. Es decir, si su circuito corría bien, si tenía algún problema, y esto no tenía que utilizarlo de forma física, entonces te ahorras un dinero y aparte checas que funcione bien. Si no funciona bien, pues ya ves que la estás regando, entonces en pocas palabras te ayuda en eso, ¿no? La pregunta 3: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar el método analítico y el método numérico? El analítico es a través, bueno, por lo que yo entiendo es irlo por partes, por calculadora en pocas palabras, y entonces el error ahí sería mucho. Y el numérico lo metes en una computadora y lo hace todo en una sola corrida, se podría decir. Entonces el error sería mínimo, ¿no? Para la parte 4 dice: ¿cuáles son las ventajas y desventajas del método Euler, trapezoidal y Verlet? Por lo que he entendido e investigado, el Euler es el que mayor error tiene y el trapezoidal es el que menor error tiene. El Euler se tiene a través de la derivada, el trapezoidal se entiende por la integración y el Verlet se obtiene por la segunda derivada. Gracias. Esta fue la primera. Para la segunda parte me solicitan hacer una simulación de vuelo para nuevos pilotos, donde incluye la parte dinámica y la parte cinémica. En la parte dinámica me gustaría hacer un escaneo en tiempo real sobre la fricción del aire, porque esto puede llegar a variar dadas las condiciones climáticas, porque no es lo mismo que haya un clima despejado a un clima nublado. Esto puede afectar la fricción del aire y por lo tanto tiempos y velocidades, ¿no? Entonces en la parte dinámica tenemos que saber velocidades en X y en Y, movimiento, entre otras cosas, ¿no? Y esto se podría llegar a obtener por métodos analíticos, perdón. Y en la parte cinémica, aquí podríamos llegar a ver el combustible que se llegaría a ocupar para transportarte de un punto A un punto B, el tiempo que llegarías a ocupar para trasladarte de un punto A un punto B. Y esto se podría llegar a hacer con un método numérico para sustituirlo después en las ecuaciones que llegamos a hacer para hacer la simulación, ¿no? En pocas palabras, en la parte cinémica lo que estamos viendo es el trabajo. Con esto podemos identificar las dos primeras partes que les comenté, que es el tiempo y la gasolina aproximadamente. Y pues, la fuerza que ocuparían los motores, las velocidades para mantenerse en el aire, se podría decir. Y ya, en pocas palabras es todo. Muchas gracias.